No todos los electrones de un átomo son igual de importantes para explicar los fenómenos químicos. Los más importantes para esto son los que llamamos los electrones de valencia. ¿Cuáles son ellos? Corresponden justamente a los electrones que se encuentran ubicados en el nivel más externo de un átomo. ¿Por qué son lo más importante? Porque claramente, por ejemplo, si dos átomos llegasen a interactuar, no serían sus núcleos los que entrarían en contacto, tampoco serían los electrones que se encuentran en las capas más internas. Justamente los elementos de los electrones de las capas más externas serían los que interactuarían y es por eso que importan tanto. ¿Cómo podemos reconocerlos? Bueno, en un diagrama como este es cosa de ubicarlos en el nivel más externo que esté siendo ocupado por esos electrones. Pero, por ejemplo, para el caso de una configuración electrónica, ¿cómo podemos identificar a los electrones de valencia dentro de una configuración electrónica? Bueno, lo que hacemos es reconocer dónde está, por ejemplo, el último nivel ocupado, que en el caso, por ejemplo, del flúor es el nivel 2. No hay un nivel más externo que esté siendo ocupado en este momento. Y se consideran todos los electrones que se encuentran en ese nivel. No se considera solamente el orbital, se considera todo el nivel para contar los electrones de valencia. Entonces, en este caso, si tenemos dos electrones en el 2s y 5 electrones en el orbital 2p, vamos a tener un total de 7 electrones de valencia. Por ejemplo, acá abajo, en el caso del aluminio, el último nivel en ser ocupado aquí es el nivel 3, por lo tanto, todo esto van a ser los niveles, los orbitales en donde encontramos a los electrones de valencia. Si sumamos estos dos con este solito que queda ahí, nos da un total de 3 electrones. 3 electrones de valencia tiene el aluminio. ¿Sí? Ahora, ya si nos fijamos en estas estructuras, ¿cierto? Las capas más externas no todas presentan el mismo tipo de estabilidad. Esta última capa, la capa de valencia, la capa en donde se encuentran los electrones de valencia, puede ser más estable en algunos casos que en otros. ¿Cuándo es más estable? Cuando está llena. Cuando los últimos niveles se encuentran ocupados. Cuando todos los orbitales del nivel más externo se encuentran ocupados, tenemos la máxima estabilidad a la que puede aspirar un átomo para sus electrones. ¿Qué elementos tienen esa configuración superestable? Los gases nobles. Los gases nobles son un grupo de elementos, todos los elementos que se encuentran en este último grupo de la tabla periódica, todos esos son elementos cuya configuración electrónica termina en S2P6. Dicho de otro modo, tienen sus últimos orbitales, o sea, tienen los orbitales de su nivel más externo, los tienen llenos. Para el caso del helio, es una situación un poco distinta, puesto que la configuración electrónica del helio es 1s2, pero igual cumple con esta misma norma, puesto que su capa de valencia, que es solamente esa capa, el único nivel que tiene ocupado, está lleno. Así que por eso mismo el helio igual es un gas noble, puesto que tiene todos, eh, puesto que tiene todos los espacios ocupados, tiene todos los orbitales de su nivel más externo siendo ocupados por electrones. Ahora, esta característica, ¿cierto? Esta configuración electrónica no es exclusiva de los gases nobles. Los gases nobles pueden tenerla de forma natural, ¿cierto? De forma neutra, con los átomos estando en su forma neutra, pero el resto de los átomos de la tabla periódica pueden aspirar a llegar a tener esa configuración electrónica. Y eso es debido a que los electrones pueden moverse de un átomo a otro. Los electrones tienen la posibilidad de saltar de un átomo a otro. Entonces, por ejemplo, el sodio, que tiene un electrón de valencia, al perderlo se quedaría con los 8 electrones de valencia que tendría el neón, por ejemplo, que es el gas noble que tiene más cerca, ¿cierto? Por ejemplo, el sodio, para completar este último nivel, podría ganar 7 electrones y completar todo este nivel con 7 electrones más, pero para el sodio claramente es mucho más fácil perder un electrón antes que ganar 7. Por el caso del flúor, ¿cierto? Que el flúor es el que le antecede al neón, el flúor necesita ganar un electrón para poder tener una configuración electrónica como la del neón. El flúor tiene 7 electrones de valencia y el neón tiene 8.
Entonces, al flúor le falta un electrón para poder completar así su capa de valencia y tener esa estabilidad que tienen los gases nobles, ¿sí? Para el flúor también podría eventualmente perder 7 electrones y quedar con su primer nivel lleno y basta, pero claramente es más sencillo para el flúor ganar un electrón antes que perder 7. Este patrón se repite en todos los elementos que tengan valencia 7. Todos los elementos que tengan 7 electrones de valencia tienen más facilidad para ganar un electrón antes que perder esos 7, y así llegar a tener la configuración de un gas noble. Para el caso de los elementos con un electrón de valencia o 2 electrones de valencia, claramente es mucho más fácil perder 2 electrones antes que ganar 7 o 6 en el caso de los que tengan 2. Cuando estas partículas ganan o pierden electrones, lo que se forman son iones, y los iones son partículas con carga eléctrica que son el resultado del proceso en el que un átomo gana o pierde electrones. Si un átomo pierde electrones, vamos a encontrarnos con un catión, que es un ion de carga positiva. En este caso, el sodio es un catión, puesto que perdió ese electrón que tenía de sobra. Si nos fijamos, ya tiene 8 electrones de valencia, porque tiene 8 electrones en su capa más externa. Para el caso del flúor, acá nos fijamos que también logró completar sus 8 electrones de valencia, pero ganando un electrón. Entonces, si ganó una carga negativa, quedó negativo. De ese modo, lo que formamos es un anión, un ion de carga negativa, que, como acabo de decir, se obtienen luego de que las partículas ganan electrones. Una cosa súper importante es que los cationes y los aniones solo se forman por ganar o perder electrones. Los protones permanecen estables todo el tiempo. Los protones no se ven modificados. Entonces, por ejemplo, el potasio, que es el elemento número 19 de la tabla periódica, que suele tener 19 electrones, en este caso lo estamos presentando como un ion que ya tiene 18 electrones, es decir, perdió uno de los 19 electrones que suele tener. Tiene 19 protones, por ende tiene una carga positiva más, una carga positiva extra, ¿cierto? Entonces, este ion va a ser un ion de carga positiva, va a ser un catión, y se simboliza de esta forma, con el símbolo químico del elemento e indicando cuántas cargas tiene y de qué signo son, si es que son cargas positivas, si es que son cargas negativas. Por ejemplo, en este caso, el cloro es el elemento número 17, tiene 17 protones y normalmente tiene 17 electrones, pero en este caso lo estamos representando como un ion, puesto que tiene un electrón de más. En este caso lo que tenemos es un anión, puesto que si tiene un electrón extra, tiene entonces una carga final negativa, ¿sí? Porque tiene una carga negativa más que las positivas. Y esto lo representamos como cloro menos. Y para el caso del calcio, que tiene 20 protones y 18 electrones en este caso, este también es un catión, solamente que es un catión que tiene 2 cargas, puesto que tiene 2 protones más que los electrones. Y finalmente esto nos quedaría como calcio 2 más. Y ese 2 más representa que tiene 2 cargas positivas, que surgen luego de que pierde 2 electrones. Esto es importante, ¿ya? Porque, por ejemplo, en este caso, ¿cómo podríamos, por ejemplo, sacar la configuración electrónica de un ion? Bueno, la configuración electrónica de un ion justamente no va a coincidir con la cantidad de electrones que tendría en su caso al estar neutro, ¿cierto? El magnesio, por ejemplo, tiene 12 protones. El número atómico del magnesio es el número 12. Por ende, tiene 12 protones en su núcleo y normalmente tiene 12 electrones en él, ¿cierto? Normalmente tiene 12 electrones. Pero esto no es magnesio solito, es magnesio 2 más. Eso quiere decir que ha perdido 2 electrones. Entonces, si perdió 2 electrones, la cantidad de electrones que tenemos que poner en esta configuración no son 12, sino que son 10. ¿Cómo sabemos que son 10? Porque normalmente serían 12. ¿Sí? Normalmente serían 12, y si tiene carga 2 más es porque perdió 2 electrones.
lo que nos deja con un total de 10 al final. Entonces la configuración electrónica de este elemento quedaría 1s2, 2s2, 2p6. Y ahí tenemos un total de 10 electrones. Esa sería la configuración electrónica de este ion, que, si ustedes se dan cuenta, además es la misma configuración electrónica del neón. Por supuesto, pueden haber partículas que tengan la misma configuración electrónica, ¿sí? Pero ser de distintos elementos. Por ejemplo, magnesio 2+ tiene la misma configuración electrónica que el neón. Veamos, por ejemplo, el caso del cloro. Aquí, el cloro normalmente tiene 17 electrones, pero tiene una carga negativa en este caso. No es cloro a secas, sino que más bien es un ion de cloro. Si tiene una carga negativa, ahí es porque, claro, tiene un electrón de más. Entonces, en vez de tener 17 electrones, tiene 18 electrones y son los que tengo que representar. Entonces, la configuración queda 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Y si contamos acá, nos da un total de 18 electrones, que, por cierto, esa misma configuración electrónica es la configuración electrónica que tiene el argón, que también es un gas noble. Pero de nuevo, aquí el cloro, al recibir ese electrón extra, está adquiriendo la configuración electrónica del argón, que si ustedes se fijan, esta configuración electrónica que yo les digo, esta configuración que termina en S2P6, es la configuración que suelen tener los gases nobles, y que, como les digo, es la configuración electrónica más estable y a la que aspiran llegar los elementos. Y así es finalmente de algún modo, cómo se decide qué elementos ganan y qué elementos pierden electrones, ¿sí? Finalmente, aquellos que tengan más facilidad para ganar electrones van a ser aquellos que estén más cerca de un gas noble al ganar electrones. Por ejemplo, si te falta 1 para completar esa configuración, probablemente vas a tender a ganar electrones. Pero si te sobran muy poquitos electrones, probablemente te sea más sencillo perderlos y así adquirir la configuración de ese gas noble. Si pierdes electrones, quedas positivo. Si ganas electrones, quedas negativo. Y eso es justamente lo que podemos ver en la tabla periódica. Por ejemplo, todos los elementos que forman cationes son los que podemos encontrar en los primeros dos grupos, en las primeras dos columnas, puesto que acá encontramos a elementos que tienen valencias 1 y 2. En este caso, encontramos elementos que tienen valencias 8 y 7. Perdón, 6 y 7.